Ahora saludamos ya al asambleísta Henry Kronfle del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, a quien le damos los buenos días. Gracias por acompañarnos, asambleísta. El día de ayer, como ya lo mencionábamos, pues bueno, con 75 votos afirmativos, 22 negativos y 34 abstenciones, se aprobó la proforma presupuestaria del 2017, algo que se preveía iba a suceder. Usted está entre las personas dentro del grupo de los que se abstuvieron de votar así, y usted decía que no cuestionaba la forma en que se presentó la deuda dentro del informe, sino que realmente cuestiona que esa no es la deuda real que tiene el país. ¿En qué se basa para argumentar esto, asambleísta? Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Quiero empezar felicitando a Richard Martínez, una excelente intervención, y me quedo con una frase del presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que además es presidente de la Cámara de Industrias y Producción, y es que ya la Asamblea no puede seguir con articulados y retóricas que no resuelven los problemas de empleo de los ciudadanos. Creo que esa es una frase muy valiosa y ojalá que se tome en cuenta por todos los legisladores, porque parece que a veces está desconectada la Asamblea Nacional a la realidad de los ciudadanos. Ahí hay que resolver los problemas de los ciudadanos, no los problemas ideológicos. Contestando su pregunta, según la ley, usted puede, cuando hace la estructura del presupuesto general del Estado, usted puede usar el manual de finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional, en donde se permite consolidar la deuda. Esa consolidación de deuda permite estar por abajo del 40% de deuda sobre el Producto Interno Bruto. Pero mañana usted hace una ley que dice usted que el día es noche y la noche es día. Está en la ley. ¿Eso es real? No, no es real. Aquí lo mismo pasa. Esa no es la deuda real del país. ¿Cuál es la deuda real que tiene entonces el Ecuador? En el momento que usted consolida una deuda, quiere decir que viene algo más grande, que es lo que se llama una deuda agregada. Esa deuda agregada sobrepasa los 43.000 millones de dólares, dicho por el propio Ministerio de Finanzas. Más allá de eso, la deuda de menos de 360 días, que están certificados de tesorería del gobierno, hay pasivos contingentes por parte del Estado, inclusive es posible que el Estado pague la deuda, por ejemplo, de las empresas petroleras. No está contabilizado, por ejemplo, el informe de la Contraloría General del Estado de que ya el Estado le debe al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social por los temas de salud 2.500 millones de dólares, más lo que incrementa el servicio de salud por parte del IES. Y hay 1.200 millones también a los jubilados, que no se estaría contemplando. No se está contemplando. Todo eso suma alrededor de 59.000, 60.000 millones de dólares, es decir, prácticamente el 60% del Producto Interno Bruto. Además, cuando usted consolida deuda, lo que está haciendo es borrar la deuda interna, porque dice entre instituciones públicas. Pero ¿qué pasa? Pues el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una institución pública, el Banco Central es una institución pública, pero tiene dinero privado. Entonces usted está cruzando dinero privado con dinero público para borrarlo. Y peor aún, más inconsistente y más incongruente en ese sentido es que en el presupuesto general de Estado hay gastos para pagar esa deuda interna que no se ve reflejada en la deuda consolidada. Entonces, si bien es cierto, es legal y por ahí no podemos, digamos, impugnar o no aprobar el presupuesto general del Estado porque está contemplado en la ley no refleja la realidad del país y hay que decirlo con absoluta claridad, duela a quien le duela. Bueno, y usted decía, asambleísta Kronfle, que precisamente estas incongruencias son las que los llevaron a abstenerse de votar dentro del debate en el pleno ayer en la Asamblea. Y una incongruencia también que usted mencionaba tiene que ver con el sector petrolero. Hay cosas que no se han contemplado, como la venta anticipada de petróleo, que no se han previsto dentro de la proforma presupuestaria del 2017. ¿Qué pasa entonces en torno a ese tema? Hay también cifras ahí que difieren. Hablamos de 6.300 millones de dólares que estarían fijados entre los ingresos petroleros y los contingentes de las empresas privadas. ¿Cómo se da este tema dentro de la proforma del 2017? Mire, desafortunadamente, por más que se lo invitó al ministro de Hidrocarburos, que entiendo, y lo he dicho públicamente, entiendo que es un hombre serio, no fue él a dar el informe de los ingresos no permanentes, que básicamente son los ingresos del petróleo, que son sumamente importantes para efecto de la proforma presupuestaria. Tomé nota de lo que dijo el viceministro de Economía y Finanzas de manera verbal, ni siquiera de manera escrita. Y en esas notas, que las tengo aquí en estos documentos, que ya los voy a mostrar a la cámara, entre los ingresos por exportaciones, las inversiones que tiene que hacer Petroecuador y Petroamazonas, los gastos de la Secretaría de Hidrocarburos, la importación de derivados que daba neto para el presupuesto general del Estado, alrededor de 2.200 millones.
Ahora vamos a ver cuál es la deuda de las petroleras, 6.536 millones. Y mire usted en esta presentación, que me va a permitir también presentar, del mismo Petroecuador, dice aquí, el volumen de crudo pendiente de entregar equivale a 4 años de las exportaciones petroleras. Prácticamente 536 millones de barriles de crudo es el volumen por entregar. Entonces, si tenemos 6.536 millones de dólares de deudas de las petroleras, con la exportación de petróleo, que son 136 millones de dólares aproximadamente, con el barril de petróleo contemplado, el precio del barril contemplado en el presupuesto general del Estado, que es de $41.69, todavía no nos queda claro cómo queda neto para el Estado 2.200 millones. Y por lo tanto tuvimos que hacer una observación ahí también. Una observación, pero lo cierto es que ya la proforma se aprobó tal y como estaba. Se aprobó tal y como estaba porque también hay que entender algo. Esta proforma se está aprobando prácticamente ejecutada 3/4 partes del año. Claro, ya solo restan 4 meses. Exactamente, exactamente. Y ahí teníamos observaciones en las universidades, a unas le han subido, a otras le han bajado, unos van por un mecanismo de distribución según el Consejo de Educación Superior, otras que coincidentemente son las que hizo el gobierno pasado, Yachay, IQIAM, UNAI, Universidad de las Artes, es lo que se les da por designación de los que ellos requieran, es decir, a dedo. Lo demás va por un mecanismo. Entonces son inconsistencias. Lo de los jubilados nos preocupa tremendamente porque no está contabilizada esa deuda del Estado al IES por el dictamen de la Contraloría General del Estado, 2.500 millones a corte de 30 de septiembre. Los servicios de salud que proporciona el IES al Estado son alrededor de 440 millones de dólares al año. Se cambió a través de una decisión dentro del directorio, la resolución CD 501, que se le baja al fondo de pensiones para subirle al fondo de salud, lo cual afecta aún más el fondo de pensión de jubilación. Esto se hizo en el año 2015. Y van los jubilados a la comisión sumamente preocupados, gente que ha trabajado toda su vida de manera honesta y que necesita garantías sobre su pensión de jubilación, y no se contemplan esos valores dentro del presupuesto general del Estado. Solo están 122 millones que ni siquiera cubre los servicios de salud de este año. Es gravísimo, pues ¿cómo vamos nosotros a aprobar una proforma presupuestaria con estos números? Pero sin embargo, ayer asambleístas de la bancada del oficialismo decían que las preasignaciones en materia de educación y de salud están formando una prioridad tal y como la ley lo establece. Pero por otro lado, escuchábamos a los asambleístas de oposición, entre esos usted, decir que lo que se ha presupuestado para el pago de la deuda pública es más que el presupuesto de salud y educación, que son puntos o sectores tan sensibles dentro de nuestra población. Son dos de los rubros que deberían ser mayormente analizados precisamente por esa incidencia que tienen en gran parte de la población ecuatoriana. Es correcto, cuando usted suma salud, educación y seguridad, esos 3 rubros son prácticamente lo mismo que el servicio de la deuda, que el requerimiento de financiamiento público dentro del presupuesto general del Estado. Entonces, es sumamente preocupante lo que se está viendo. Por eso es que estamos a la expectativa de ver cómo se va a estructurar la nueva proforma presupuestaria para el 2018, en donde se tiene que recoger lo que dijo muy claramente el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez, en la entrevista pasada. Dijo claramente, este no es un trabajo de imposición, como se hizo anteriormente, se imponía la conducta por parte del gobierno del sector privado. Este es un trabajo de diálogo, de que escuche el sector público las necesidades, no de un grupito del sector privado como se pretende decir, sino de 26 sectores, más de 1.200 personas, entre micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Ahí está recogido todas las inquietudes del sector empresarial. Ahora, esta es una proforma que ya venía con políticas del gobierno anterior. ¿Cómo prevén entonces ustedes el panorama para la proforma del 2018, que el presidente Lenín Moreno dijo la anunciaría en este mes de septiembre, considerando que él ha mostrado diferencias de criterio en relación al gobierno pasado? Bueno, tiene que considerar esa proforma primero los resultados del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, pues, porque si hay un diálogo, se tiene que concretar ese diálogo dentro de la proforma presupuestaria, más allá de que también se tiene que concretar en los cambios normativos que requiere el país para poder viabilizar esas propuestas. Y hay que decirlo con absoluta claridad, cuidado, la Asamblea se presta para bloquear, obstaculizar o modificar las resoluciones que tome ese Consejo Consultivo. Pero, por ejemplo, ese Consejo Consultivo, dentro de todas las mesas, ha tenido como denominador común
entre los puntos fundamentales a aplicar y en el corto plazo, la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, la eliminación del impuesto a la salida de divisas, mientras esta proforma incluye la del 2017 y por eso podría prever que el 2018 tal vez se plantee algo así, tiene una gran recaudación por materia de impuestos. Es correcto. A ver, en la de 2018 separemos en dos cosas, en lo permanente y en lo no permanente. En lo permanente usted tiene ingreso permanente y gasto permanente. Muy bien lo dijo Richard Martínez, hay un superávit permanente. Los ingresos permanentes, la gran parte son impuestos. Los gastos permanentes, la gran parte son salarios. Si los impuestos sobrepasan los salarios, hay un superávit, más de $1.000 millones de dólares. Ya no cabe pues más impuestos ni más aranceles. No. Entonces, más impuestos, pero no cabría reducir estos impuestos porque ahí no se habla de establecer nuevos impuestos, sino de eliminar unos con los que ya cuenta el Estado como recaudación tributaria, ¿no? Es correcto. A ver, ¿cuál es la propuesta nuestra? Baje el ingreso, pero baje aún más el gasto. Cuando digo baje el ingreso, regresemos al anticipo impuesto a la renta de 2006, una afectación de alrededor de $200 millones de dólares en el presupuesto general del Estado. Elimine por lo menos 1% anual el impuesto a salida de divisas, una afectación de 180 millones. O sea, no eliminación completa, sino reducción. Pero poco a poco, para no tener el impacto en la caja fiscal inmediato. Y tercero, de puro impuestos hasta por 200 millones de dólares. Eso hace una reducción de ingresos de 580 millones. Ahora hay que reducir aún más los gastos. ¿Cómo se reduce? Renegocié la deuda con China en los intereses, en el porcentaje de la tasa de interés. Eso tendría alrededor de 320 millones de dólares de ahorro. Y por el otro lado, llame el presidente a sus ministros y que recorten el 10% de sus gastos en los ministerios, que lo puedan hacer inmediatamente. Eso sería mucho más que la reducción de ingresos. Entonces se aumentaría el superávit permanente. Y por el otro lado, en el no permanente hay que trabajar, porque ahí el ingreso básicamente es petróleo y el gasto básicamente es la obra de infraestructura. ¿Cómo aumentamos la recaudación petrolera? No controlamos el precio del petróleo, ahí no podemos tener incidencia. Pero sí controlamos la producción petrolera, la ronda petrolera tiene que dar frutos el próximo año y por el otro lado hay que renegociar los contratos existentes que entiendo se está haciendo y eso, si por ejemplo son $10 el barril en 136 millones de barriles que se van a exportar, entonces son 1.360 millones de dólares más de ingresos. La ronda petrolera puede dar entre 500 y 600 millones, en esos dos rubros tiene 2.000 millones más de ingresos no permanentes. Y en el lado de los gastos no permanentes, que es la obra de infraestructura, para este año ya está prácticamente devengado el 80%. Del presupuesto anual de inversiones, 5.454 millones. Prácticamente 4.200 millones ya están devengados, que es lo que se acarrea. En el resto, en esos 1.200 millones, podría entrar una fórmula de 90-10 o 80-20, es decir, que el 90% o el 80% ponga el sector privado, el 10 o el 20% el gobierno, a través de alianzas público-privado para concesionar esa obra de infraestructura que falta por hacer. Entonces, pero para el próximo año, en un plan de inversiones que a lo mejor estará alrededor de los 6.000 millones de dólares, ahí pues, si entra el sector privado en 80%, entonces imagínense los recursos que deja de gastar el Estado porque el sector privado toma esa posición. Entonces, se puede, digamos, recortar los recursos para la obra de la infraestructura multiplicando la obra de infraestructura. Y eso acabaría de alguna manera con el déficit fiscal. Esa es la fórmula que se tiene que ver reflejada el próximo año en el presupuesto general. Pero una forma que requiere básicamente también de una decisión política precisamente para reducir los gastos significativamente, que es esta propuesta que ustedes tienen, bajar los ingresos pero bajar mucho más los gastos y es lo que usted ha planteado acá. ¿Habría esa decisión política? Bueno, esperemos que la haya porque es el único camino, primero para darle oxígeno a la economía, dinamizar la economía. Segundo, para que vengan las inversiones, cuando usted dice voy a bajar el impuesto a la salida de divisa. Tercero, para que fluyan nuevas inversiones que no han tenido costo en la economía, que es la inversión extranjera que puede venir en el área petrolera a través de la nueva ronda petrolera. Cuarto, para multiplicar los empleos en el país, teniendo mayor incidencia el sector privado en la obra de infraestructura. Y quinto, liberando de esos recursos al Estado para que pueda cumplir con sus obligaciones y no se vea atado única y exclusivamente al endeudamiento internacional. Se lo pregunto porque todo esto tendrá en algún momento que pasar nuevamente por el legislativo y ayer voces dentro de la Asamblea hablaban de que la mesa, seguían sosteniendo que la mesa está servida, pese a que el presidente Lenín Moreno ha dicho que no está servida, que la situación es crítica, y hablaban de todos los beneficios y bonanza económica que deja la década ganada. Mire, yo creo que, y lo dijo muy bien el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez, son asambleístas puntuales que todavía creen que las ideologías van a primar en una época de austeridad. La economía es dinámica. Hay épocas en que usted tiene auge, hay épocas en que está como ahora, en una tremenda crisis de que no sabe dónde sacar los recursos.
Entonces uno tiene que manejarse dependiendo de las circunstancias. Muy puntualmente, 3, 4, 5, no los he contado el número exacto, son los que piensan que todavía la economía se puede manejar de forma ideológica. Yo sí quiero dejar un mensaje final en esta entrevista que considero que es sumamente importante. Todos los ingresos económicos hay que maximizarlos de manera técnica. Los egresos, el gasto que se genera en la economía, hay que hacerlo de manera ideológica y su objetivo tiene que ser generar mayor sociedad. Dando prioridad al aspecto social que tanto se necesita acá en el país, incentivando también la reactivación económica para poder salir de esa crisis que estamos enfrentando. Muchísimas gracias, asambleísta, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted por